Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Méndez Tejeda. Actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional número 2 del reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El número de mi matrícula es 22010455. En este reto tenemos que analizar los casos hipotéticos y en los que se nos pide responder si el Estado mexicano es responsable o no. En el primer caso, dice, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde se resolvieron incompetencia para conocer el asunto, y 2 años después Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? A mi respuesta es claro que sí. La detención de la señora Ana es un claro ejemplo de la violación a los derechos humanos, ya que no es un delito repartir panfletos en la vía pública, y fue privada de su libertad ilegalmente por un tiempo considerable, siendo víctima de vejaciones por parte de policías municipales ante un juez de barandilla que se supone que están para resguardar nuestra seguridad y hacer valer nuestros derechos. Este es un claro ejemplo de abuso de autoridad y claro que el Estado mexicano es responsable, ya que en nuestra Constitución, desde el primer artículo se establece nuestros derechos fundamentales. En el artículo 1 menciona, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. El artículo 6 menciona, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de los terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 18, menciona, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 8 menciona, toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. En el caso número 2, dice, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con el recurso para el pago de la multa, el decreto prevé 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Igual como en el caso primero, sí, el Estado mexicano sí es responsable, al no considerar el estado de vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Andrés, ya que él argumentó no contar con domicilio en donde resguardarse, ni contar con familia que le brindara el apoyo. Al igual por su misma condición de calle, se le dificulta estar enterado de los decretos que la autoridad emite. Al igual se menciona, se le exhibió de manera arbitraria en redes sociales, haciendo burla del mismo, sin aclarar su situación. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. El artículo 6 dice: todo ser humano tiene derechos en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Por último, como reflexión, como pudimos darnos cuenta en los dos casos, el Estado mexicano a través de sus autoridades vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos que están establecidos en la Constitución, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso de la señora Ana se vulneró el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, y en el caso del señor Andrés se violaron los mismos derechos agregando el derecho a la salud. El gobierno, de manera forzada a consecuencia de la pandemia, tuvo que tomar medidas extraordinarias que vulneraron los derechos de los ciudadanos. Esto para poder evitar poner en riesgo la salud y la vida de millones de personas. Claro que esto no justifica las violaciones de los derechos sufridos durante este tiempo, pero sí, el Estado mexicano tuvo responsabilidad de la vulneración de los derechos humanos de todas las personas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.